común, sino que son muy posteriores. Y de hecho tenemos una cantidad enorme de código genético viral nosotros, que viene con nosotros desde que nacemos, ¿no? O sea, no que lo adquirimos, ¿no? Viene con nosotros desde que nacemos. Y es muy interesante por un montón de razones. Entonces, un poco la metáfora y a lo que yo quiero llegar es esto. Si me preguntan a mí qué es la innovación, a mí me gustaría decir que la innovación es un virus, es uno de estos retrovirus. Que la innovación no se puede acumular, digamos, pero se puede cultivar de alguna manera. Y que justamente el rol de la gente que es innovadora, el rol de los emprendedores, es este rol, es el de poder hacer este pequeño cut and paste, digamos, en las estructuras de ADN de los organismos que son las empresas y que son los países y que son las regiones. Y lo interesante de mirar la innovación con mi nueva metáfora, digamos, es decir, ¿qué pasa si la innovación es un virus? Es que uno puede empezar a pensar de otra manera. Puede decir, bueno, ¿cómo hago para contagiar este virus, ¿no? Y por eso para mí es un placer estar en una entrega de premios a la innovación, porque creo que claramente una de las maneras de contagiar el virus es ahora cuando los 10 finalistas empiecen a pasear por ahí, todos ustedes van a ir a darles la mano y van a charlar con ellos y se van a contagiar el virus de la innovación, que esperemos que sea transmitible por el aire, digamos, y que estornuden mucho, o de alguna manera empezarán a contagiarse este virus, ¿no? Y de hecho, cuando uno estudia lo que sucede con la innovación, en realidad pasa esto, o sea, pasa que existe una masa crítica, que existe un proceso de diseminación de la capacidad de innovación que responde quizás a un proceso de este tipo mucho más que al proceso de un motor. ¿Cómo podemos hacer para contagiar a todos los niños de nuestro país del virus de la innovación? Esta es un poco la pregunta que nos tenemos que hacer, porque sin duda son los chicos de esa edad los que van a cambiar Panamá, digamos, los que van a cambiar el perfil productivo de Panamá, los que van a cambiar el desarrollo de Latinoamérica. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es darles el virus en algún momento. ¿Cómo hacemos para que este vector de transmisión del virus, que es el emprendedor, ¿no? Que es el vector natural de transmisión del virus de la innovación, pueda contagiar a una cantidad de gente, digamos, y eventualmente contagiar a la mayor cantidad posible de gente dentro de un país, ¿no? No es nueva esta idea. Schumpeter, un economista, hablaba del emprendedor como esto justamente. No le decía así, no le decía virus, no le decía vector, pero hablaba de esto. ¿Cómo creamos una cultura de innovación? Ahora pasa a ser una pregunta completamente distinta, ¿no? Porque cultura en este contexto tiene una definición distinta. Esta es una cultura o un cultivo de dengue, ¿no? Esta es una cultura de influenza, esta es una cultura de gripe porcina y esto será una cultura de innovación. ¿Cómo hacemos? Esta es un poco la pregunta para generar el caldo de cultivo en el que el virus de la innovación se transmite, digamos. Y hay un montón de cosas de las que podríamos hablar, pero quiero llegar a la última parte de la presentación sin pasarme demasiado de tiempo. Hay un montón de características, digamos, de este caldo de cultivo, de lo que tiene que tener en términos de valores una empresa, o una familia, o una región, una ciudad, para que se den este tipo de cosas, ¿no? Y creo que de alguna manera son cosas que están en el aire, que todos conocemos. Decimos, bueno, tenemos que dejar que la gente fracase, digamos, y que fracase lo más rápido posible, así después sigue hacer otra cosa. Pero muchas veces después cuando miramos los programas de incentivo a la innovación en el mundo, lo que vemos es que la gente fracase en realidad no está tan bueno, entonces tratamos de sostener las ideas que tienen que fracasar, digamos, un tiempo como para ver si después funcionan. Y hay un montón de cosas de las que podríamos hablar, ¿no? O sea, de esta conexión con el mundo, o sea, la idea de que uno puede innovar mirándose el ombligo es una idea ridícula, digamos, ¿no? O sea, la única manera de generar valor a partir del conocimiento es pensando, digamos, en cuáles son los problemas, ¿no? O sea, desde el otro lado, o sea, no desde la tecnología, no desde el conocimiento, no desde la ciencia, sino desde el otro lado, o sea, desde los problemas. No me importa cómo solucionar el problema de la contaminación de un pequeño río que tengo en la
parte de transmisibilidad. No me importa si esto va a salir no sé, de biología sintética o si la solución va a salir de un nuevo mecanismo de control para los efluentes de las industrias o si va a salir de una nueva política. No me importa cómo, lo que me importa en realidad es el problema, ¿no? Y la manera de innovar es enfocarse en eso. Pero sobre todo un virus necesita un host, ¿cómo se dice? Un cuerpo, gracias. No sé. Un virus necesita dónde vivir, digamos, un cuerpo. Y la pregunta es, pensando en las enseñanzas de esta metáfora del virus, ¿qué podemos pensar o qué cosas podemos pensar de este tipo de estructuras o de los cuerpos donde crece la innovación? Y yo estuve pensando mucho en esto, digamos, y me parece que la misma definición del tipo de estructuras donde crece la innovación es quizás también parecida a la definición de los mismos virus. Por ahí las estructuras donde crece la innovación pueden ser estructuras virales también. Estructuras que tengan estas características, que sean livianas, pequeñas, recombinantes, que si una cosa no funciona se adapte, que sean parasitarias. Esto es naturalmente así. La innovación se da en algunas empresas, pero no se da en cualquier lado de las empresas. Por lo general se da alrededor de donde está el water cooler, ¿no? Esto es lo que dicen. Se da en la máquina de café, se da en el lugar donde la gente se junta a hacer algo distinto, digamos, se da en el lugar y en realidad podríamos ser quizás una empresa que solo sea la máquina de café y después vemos, digamos, qué hacemos, ¿no? Y esta sería un poco la idea, o sea, quizás lo que uno tiene que hacer para innovar es construir la máquina de café primero y después todo lo demás. Y hay un montón de ejemplos últimamente que estoy viendo en el mundo, con esto quería terminar, de ejemplos de estructuras que están surgiendo y que son estructuras que yo llamo grassroots, o estructuras que surgen de abajo, digamos, y que surgen en todos lados, donde se está cultivando, se están creando culturas de innovación. Y lo interesante de esto es que esto lo podemos hacer todos, o sea, no hace falta que haya un gran programa nacional de innovación. Cualquiera de nosotros puede volver a su casa y hacer esto, o sea, o a su empresa y hacer esto, o a su universidad, o a su escuela y hacer esto. No hace falta que haya un gran programa de nada. Esto es un lugar, en Estados Unidos, uno de los tantos hackerspaces. Son lugares, galpones, que alquilan grupos de gente a los que les gusta hacer cosas con hardware, con software, con cosas, y alquilan estos lugares y se juntan todos a hacer cosas ahí adentro. Porque los divierte, porque es su hobby. Hay hoy una lista de unos 200 hackerspaces en todo el mundo. Creo que no hay ninguno en Panamá todavía, pero cualquiera de acá puede salir y armar uno, digamos. Y estoy seguro que se va a llenar de hobbyistas en un par de semanas, digamos, que quieren ir a hacer cosas allá adentro. Así como los hackerspaces, hay hoy, que estamos orientados a esta cosa, hay todo un movimiento de lo que se llaman makers, que lo que están haciendo es trabajar sobre laboratorios para construir cosas, digamos. Y la idea de ellos es, así como hace unos años, digamos, había un loco que decía vamos en algún momento a tener una computadora arriba de cada escritorio, estos están pensando, dentro de unas décadas vamos a tener cada uno de nosotros una fábrica en cada escritorio. Y entonces, apoyándose en la tecnología que existe hoy, que no es tanta, digamos, pero son cortadoras mecánicas y impresoras 3D y este tipo de cosas, están armando estos laboratorios donde se juntan a fabricar cosas y hacen cosas como, por ejemplo, el código open source que permite construir una casa desde cero con un grupito de estas máquinas. Y hay un proyecto de otros que están pensando en cómo construir un Fab Lab, uno de estos laboratorios de fabricación, todo con elementos dentro del mismo Fab Lab, o sea, cómo hacer que sean realmente replicables, que uno puede instalar uno y ahí construir el siguiente. ¿Sí? En biología hay movimientos similares, porque hoy se conoce como biología sintética, que se están haciendo en el garage, hoy por hoy uno puede ir a eBay y comprar una máquina de PCR para ser clonado, digamos, por $150 y podría juntarse con sus amigos a sintetizar el virus de la influenza. Este tipo de lugares, digamos, que son lugares que naturalmente tienen una cultura, digamos, distinta, están empezando a surgir en todos lados. Hay unas cosas que son estas que se llaman unconferences, o no conferencias, digamos, donde en lugar de juntarnos todos en un lugar así, con un programa establecido y con una lista de oradores, lo que hacen es se juntan todos en un lugar, ponen un pizarrón y cada uno que quiere hablar de algo por 15 minutos se anota en el pizarrón y después con eso hacen una conferencia y se pasan todo el día escuchando charlas de 15 minutos y algunas serán buenas y otras serán malas y algunas serán interesantes y otras no. Unconferences